Puesto que el tema indica la presencia del maestro Rigo Cohen, en puntito entramos a Redención de Significados. Maestro, bienvenido, muchas gracias. Muy bien hallado, mi querido José Luis. Y en cuanto a mi amable auditorio, muy buenos días. Maestro, nos llama el señor Javier Briceño, de la Colonia del Valle. ¿Qué dan a entender el jefe de gobierno y los políticos con las palabras faccioso y clientelar? Bueno, faccioso significa que pertenece a una facción, ¿verdad? Facción es desde luego un grupo muy reducido de cualquier de cualquier grupo mayor, ¿verdad? Así que eso significa faccioso. En cuanto a clientelar, se refiere a una clientela, es decir, los habituales por ejemplo, de cualquier cosa, no solamente desde el punto de vista político, sino también, por ejemplo, la clientela de un establecimiento, aún más, una clientela hasta de un producto determinado. Tomemos el caso, lo ideal precisamente de la mercadotecnia es precisamente crear, mantener y aumentar una clientela que equivale a un mercado fiel a la marca, ¿verdad? Eso es un verdadero ideal. Así que eso desde el tiempo de los romanos, el clientis, ¿verdad? Es el que pertenecía por ejemplo, iba con un pater familias y le decía, yo quiero someterme a su familia, ¿verdad? Y entonces la familia lo protegía. Así que eso es lo que significa, o perteneciente a una facción, a un grupo más reducido, o a una clientela, es decir, a alguien que ya se acostumbró a estar con un partido, por ejemplo. Uh-huh. En este caso muy preciso. La señora María Elena Hernández nos llama de Santiago Cuautlalpan, maestro en Texcoco. ¿Cuál es el significado de las palabras gachupín y gabacho? Bueno, gachupín viene de cachupín, el cual lo toma el español del portugués cachupo, que significa niño. Pero ya en extensión y sentido, digamos, coloquial, es el español que viene de España a América, no con la idea de residir o de identificarse con los mexicanos o para tener hijos aquí, tener familia, etcétera, para establecerse, sino que viene a lo que se decía en aquel entonces, hacer la América. Es decir, a explotar pues o una mina o un determinado negocio y después volverse, ya cuando con el dinero, volverse a su tierra a disfrutar sus últimos días de la fortuna hecha en México. Ese sentido despectivo y por consiguiente pues digamos hasta con un poquito con un sentido negativo, eso es por lo que se entiende cachupín. Ahora, en cuanto a gabacho, pues esa es una palabra que nos viene del francés de por allá de los Pirineos, del sur de Francia, y es que las alturas de ese lugar daban lugar a una afección de la falta de, pues digamos, de asimilación del yodo o de aprovechamiento del yodo, ¿verdad? Y a los que tenían deficiencia de yodo, y entonces les venía un bocio, ¿verdad? El bocio es una enfermedad que a uno se le hace una especie como de papada, ¿verdad? El gavage francés, ¿verdad? Significa eso, papadón, que tiene bocio, pero después, por extensión, significó primero francés. Ahora, aquí en México,
¿verdad? Primero francés, después simplemente extranjero, y ahora casi se ha especificado en equivalente a gringo, o sea, a ser estadounidense. Vaya, sí, qué extraña degeneración, ¿no? De todo este origen que usted nos dice. De hecho, aquí en el diccionario dice gabacho o gabacha, natural de algún pueblo de las faldas de los Pirineos. Exactamente. Del sur de perteneciente o relativo a estos pueblos. Aunque también el diccionario señala dicho de un palomo o de una paloma de casta grande y calzado de plumas. Porque son buchones, son palomos de esos, son palomos que se les sale así, ¿verdad? Pero el gabacho, eso es. Ahora la cuestión es una deficiencia de la asimilación del yodo. Esa tiene que ver con la glándula tiroides. Bueno, muy bien. Entonces, al individuo que tiene eso, y los franceses que bajaban de los Pirineos tenían eso, y entonces pasó a significar francés. Por cierto, hay un ¿cómo se llama un epígrafe? No es epígrafo, epigrama, perdón, un epigrama muy curioso. Dice: admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, decía torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho, un fidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Muy interesante, maestro. Y sí, como usted dice, ya actualmente aquí en México, gabacho, un estadounidense. ¿Quién sabe por qué? Bueno, la señora Flor Cristina Huerta nos llama de la colonia Zapata Vela en Ixtacalco. Maestro, mi hijo Luis Antonio, de 7 años, desea saber qué significa abra calabra. Bueno, no es abra calabra en 2 palabras, es abracadabra en una sola palabra. Esta es una palabra de magia en general, ¿verdad? Y se ha adoptado algo así como voilà, ¿verdad? Cuando dice un prestidigitador y dice abracadabra, es una palabra tomada de la cábala, es una palabra cabalística, y se le atribuyen, distribuida en 11 renglones, o no, como tiene 11 letras, ¿verdad? Se distribuye en 11 renglones, en donde primero aparece la A, luego la B, ¿verdad? Luego la R, luego la otra A, y luego la C, y todo eso, y se le va agregando una letra. Entonces A, luego luego abra, y así, hasta que dice abracadabra, que leída desde luego, ya sea por iniciales y todo eso, tiene distintas significaciones, y se hace desde luego adivinación por la manera de cómo cae la palabra o se escribe. Eso es una palabra mágica, vaya, podríamos decir. Y desde luego también los magos blancos, ¿verdad? Cuando están en el resultado espectacular de su actuación, como palabra final dicen y abracadabra, y al momento que lo descubren ya resultó que lo que no se esperaba era lo que aparecía. El diccionario define abracadabra: voz cabalística que se escribe en 11 renglones con una letra menos en cada uno de ellos, de modo que formasen un triángulo y al cual se le atribuían la propiedad de curar ciertas enfermedades. Bueno, eso es en cuanto a terapéutica. Yo lo decía en cuanto a adivinación. Y además, ¿sabes por qué? Es al revés. Porque ellos dicen que se escribía la palabra primero grande y luego con una letra menos, y yo la definí al revés, primero con una letra y después y ir agregándole una. Fíjate, entonces te sale un triángulo al revés, sí. Es decir, con el pico hacia abajo. El señor Luis Ambrosio Toledo, maestro del fraccionamiento San Blas en Cuautitlán, México.
dos consideraciones. El erario, por definición, es público. Por lo tanto, decir erario público es una reiteración innecesaria. Pasa lo mismo con la palabra funcionario, ya que también, por definición, es público. Y también es correcta la palabra ninfula para... Ninfula para referirse a una lolita. Bueno, vámonos por parte. En primer lugar, ¿de dónde saca usted, don Luis Ambrosio Toledo, que eraria sea, por definición, sea público? Hay erario público, desde luego, pero eraria, se refiere a alguien que, por una razón o por otra, adquiere una deuda. Por ejemplo, un contribuyente, ¿verdad? O un pechero, una persona que va el que trabaja para otra persona, para otra, ¿verdad? Es un tributario también, ¿verdad? Vaya, quien quede, cuando usted hace un contrato y recibe lo que le están vendiendo en abonos, se está usted volviendo en erario de la compañía que le ha abierto ese crédito. Sí, todo sujeto de crédito en una institución de cualquier tipo. Por ejemplo, nosotros somos erarios del llamado erario público por el hecho mismo de que somos contribuyentes. Mientras estamos debiendo, mientras no paguemos, somos erarios, ¿verdad? Así que erario significa deudor nada más. Ahora, en cuanto a funcionario, o también cualquier función que pueda ejercer una persona en cualquier empresa, lo hace funcionarios de esa empresa. Desde luego que la empresa pública también es la política, y entonces sí, pero nada de definición. Así que aquí lo que sobra es que usted crea que esas palabras son, por definición, son públicas. Olvídese de eso. En cuanto a ninfula, sí, es una forma diminutiva de ninfa, y desde luego, pues la ninfa, una de tantas acepciones de ninfa, pues es pues mujer que comercia con su cuerpo y todo eso, y pues sí, efectivamente, muy bien utilizada la palabra ninfula para referirse a una lolita. Bueno, Lolita es un personaje de una novela que se llama así precisamente, y que en donde la protagonista es una muchacha. Por consiguiente, sí, en ínfula está muy bien adecuado para referirse a lo que se entiende, a los que han leído el libro, ¿verdad? Por Lolita, es decir, una muchacha que explota a un viejo por valiéndose de sus encantos de juventud. De hecho, bueno, les voy a pedir a mis compañeros a ver si me pueden poner de nuevo ninfa, porque hablan aquí también de deidades de los bosques, deidades del agua. Sí, desde luego. Cada una de las fabulosas deidades de las aguas, bosques, selvas, etcétera, llamadas con varios nombres como Dríada, Nereida, etcétera. O también es una joven hermosa, una ninfa o mujer de costumbres libres. Pero cuando es muy joven, cuando es chamaca, se usa el diminutivo y se le dice ninfula en lugar de ninfa. El señor Enrique Martínez, maestro, nos llama de Zapotitla, en Tláhuac. ¿Cuál es el significado de la palabra demiurgo y salamero? Bueno, no es demiurgo con N, sino demiurgo, demiurgo, no es con G. Es decir, en lugar de demiurgo, es demiurgo, ¿verdad? Es un individuo que hace prodigios, ¿verdad? Puede ser una deidad, una especie de numen de Dios, o puede ser también
el espíritu primitivo del universo. El alma del universo, por ejemplo, sería que equivale también a Dios, ¿verdad? Y en cuanto a Salamero, que se escribe con Z, Salamero, es una persona que se prodiga mucho en expresiones de cariño, de elogio, de adhesión con otra, ¿verdad? Es decir, que le hace muchas salamerías, ¿verdad? Muchas fiestas, ¿verdad? Y desde luego, posiblemente sea una palabra que venga del árabe, que es un individuo, por ejemplo, que saluda mucho, que le hace muchos saludos, muchas inclinaciones a otro, es un salamero. Viene de la expresión salam, que significa, bueno, la palabra significa paz, pero como siempre para saludar se le dice, la paz sea contigo, y al mismo tiempo se le hace el gesto, ¿verdad? Eso es lo que significa salamero. Aquí en el diccionario salamero aparece, a ver si me puede poner salamero, por favor. Con Z. Sí, exactamente. Exactamente. Que hace salamerías. Exacto. Que hace salamerías. Ahora, salamero se puede confundir o se puede usar como sinónimo de ser barbero, de ser lambiscón. Depende de cómo se sea barbero o lambiscón, porque hay barberos y lambiscón que no hacen salamerías, ¿verdad? Sino que buscan otra técnica de halagar al otro. Pero por lo regular, los barberos, los lambiscones, son salameros. La señora María Teresa Ruiz, maestro de Santa María la Ribera. La palabra circunstancia, ¿en qué situación se usa indiscriminadamente o de manera indistinta, y en qué ocasiones se usa cada una? Circunstancia. Bueno, ¿qué diferencia hay entre indiscriminadamente o bien manera indistinta? Indiscriminadamente e indistinta que equivalen. Manera indistinta equivale a indiscriminadamente. Pero ahora, lo que pregunta usted es cómo se usa la palabra circunstancia. Siempre que la pueda usted sustituir, en primer lugar, por entorno, y en segundo lugar, por un entorno que va cambiando constantemente en el proceso de algo. Por ejemplo, en el entorno en que yo habito es mis circunstancias, pero si va teniendo cambios, va teniendo precisamente, va siendo un cambio circunstancial. Viene de circun, alrededor, y stare, estar. Entonces, lo que está alrededor es una circunstancia estática, pero la circunstancia es muy dinámica. Todo cambio es un cambio de circunstancias. Aquí, sí. Entonces, tener en cuenta las circunstancias es ser precisamente circunspecto. Ahí es donde tienes el chiste de saber aprovechar las circunstancias, ser circunspecto, ¿verdad? Y tampoco caer, ¿verdad?, en ser también por el otro lado excesivamente mal pensado. Podríamos decir que en ese caso ya entrarías en la sospecha y entrarías en lo sospechoso. También hay una palabra terminada en specto que significa la otra cosa. Déjame recordarla. Bueno, ya, y si no la recuerdo yo, ya sabes que la recuerdan, sí, alguno de mis, porque al ratitos me llegan varias llamadas. Sí, que dicen, la palabra que se le olvidó es esta. Aquí circunstancia, según el diccionario, aparece como accidente de tiempo, lugar, modo, etcétera, que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. También calidad o requisito, conjunto de lo que está en torno a alguien, el mundo,
en cuanto mundo de alguien. Fíjate, aquí habla de en torno a alguien. Y después, en la primera, dice con respecto a su lugar, tiempo y todo eso. Accidente de tiempo, lugar. Accidente. Yo te hablé de cambios de circunstancias, pero además te di la etimología, que es circun, alrededor, instancia, estar, lo que está alrededor, y que le di la dinámica para que no se quede en accidente de lugar, sino que también se ponga como accidente de tiempo. El señor Ricardo Guillermo López Montes de Oca nos llama de Naucalpan. Maestro, ¿qué significa ser naco? Bueno, naco en realidad viene tiene una historia, digamos, la historia de México con respecto a la palabra chinaco. Es una aféresis de chinaco. Por consiguiente, se le quita ahí la primera sílaba, que eso es una aféresis, supresión al principio, y pasa a significar lo que fue el primer chinaco, es decir, el que tenía, el que andaba desarrapado, el desnudo, y por consiguiente se ha vuelto sinónimo de maleducado en general, pero maleducado no solamente por cuestiones de falta de buenos modales o algo así, sino también de malas costumbres, como por ejemplo el ser sucio, ¿verdad? Y lépero, mal hablado, etcétera. Por consiguiente, es una palabra bastante ofensiva en el sentido, sobre todo en el sentido despectivo que lo usan los que se sienten posh, ¿verdad? Y dicen, hubo un tiempo cuando se atribuía precisamente el posh a la universidad una que costaba mucho dinero. Allá en Estados Unidos. No. Ah, la Ibero. La Ibero aquí en México, ¿verdad? Que los de la Ibero eran posh y todos los demás eran nacos. ¿Usted nos dijo hace poco que es posh? Ah, sí. Posh significa, y eso sí es puro inglés, P-O-S-H. ¿Sí? Posh. Sí, P-O es port, out, port, y luego out es la inicial, ¿verdad? Y luego steerboard, home. Entonces, el lado del puerto, o sea, babor, al salir, cuando es out es a la salida, tener camarotes de babor. Y cuando al regreso, cuando es home, camarotes de steerboard, o sea, de estribor. Eso lo podían pagar solamente porque en aquel entonces los viajes que antes de que, bueno, fue precisamente cuando estrenaron el canal de Suez, y entonces los que en el viaje de ida se ponían del lado donde daba la sombra, y en el lado que al regreso les tocaba el sol, pagaban porque les cambiaran el lado, y por consiguiente solamente los pudientes pues lo podían pagar. Así que ser una persona posh era de mucho dinero. Es lo contrario de ser naco. A lo menos. Según el Pirurris, el que estudiaba el Ibero. Exactamente. Y eso estuvo mucho de moda durante un cierto tiempo, refiriéndose a los alumnos de la Ibero. Ahora, naco es también una población de Sonora. Bueno, sí, pero ahí es una palabra también indígena, pero de los indígenas de allá, que quién sabe si que sean lo mismo que los indígenas de aquí, porque la de aquí viene de nácatl, que es carne, ¿verdad? Y el prefijo significa desnudo, carne desnuda, es decir, que se le ven las carnes, porque como anda desarrapado, anda con andrajos,
pues muestra más de lo que debería mostrar. Y también lo pone el diccionario como guerrillero de la época liberal, guerrillero liberal en la época de Maximiliano. Eso fue posteriormente que vino sí a ser lo que y es chinaco. El chinaco, la reivindicación del chinaco, que precisamente al revés de como eran los primeros chinacos, era un individuo, en primer lugar, montado. Que dice guerrillero liberal de la época de Maximiliano. Pero además el chinaco era montado, ¿verdad? Y usaba un uniforme que era una especie como de mezcla de uniforme de charro allí usaba paliacate debajo del sombrero, etcétera. En fin, es todo lo contrario de lo que era el chinaco del guerrillero de la independencia. El señor Milton Mendoza, maestro del Potrero en Atizapán: cuando dos o más personas realizan una acción fonética, a esta se le llama unísono. ¿Cómo se le llama cuando dos o más personas realizan una acción de movimiento físico? ¿Se llama unícrono? Y pregunta también, ¿la palabra gravidez se ocupa solamente para las mujeres cuando están embarazadas o para cualquier persona que esté enferma? Bueno, a ver, vámonos primero con la cuestión. Lo que usted dice es que cuando alguien realizan una acción o movimiento físico en un momento igual, entonces no es unícrono, sino sincrónico, ¿verdad? Pero también puede usted utilizar simultáneo, sincrónico o simultáneo, ¿verdad? Porque unísono es exclusivamente, como lo dice usted, ¿verdad?, cuando es cuestión de que hablan al mismo tiempo, cantan al mismo tiempo, hacen algo con el mismo, pero ahí es la raíz sono significa sonido, ¿verdad? Ahora, cuando es una acción, entonces la sincronizan, la hacen sincrónica, o también simultáneamente. Por ejemplo, hay bailarines que para bailar tienen que hacer movimientos simultáneos o movimientos correspondientes por ejemplo, si bailan en pareja, el que lleva a la pareja le indica lo que al llevarla le indica el movimiento contrario al que él hace para que puedan hacerse, pero hay individuos que bailan uno al lado de otro y entonces hacen movimientos simultáneos y por consiguiente sincrónicos. Y en cuanto a la otra, la palabra gravidez, bueno, viene de grave, que significa pesado. Entonces, cualquier individuo que esté pesado está en un cierto estado de grávido. Ahora, se ha especializado la gravidez en el aumento de peso que recibe la madre cuando está gestando, ¿verdad? Por consiguiente, decir que está grávida quiere decir que está más pesada eso se le quita precisamente cuando se deshace de la tara que lleva, ¿verdad? Que no es tan tara, muchas veces chilla y es muy irresponsable de su aparato digestivo. En este momento nos despedimos de nuestros amigos del 1320 Radio Bienestar. Continuamos en el 102.5 de frecuencia modulada y en el 1560 de AM. La señora Carmela Gómez, maestro del centro de Atizapán: ¿podrían decir que la palabra Netzahualcóyotl se escribe así? Pues en el diccionario está escrita con T. Esto nos lo preguntaba la semana pasada, maestro. Todavía no he averiguado si debemos transcribirla, porque evidentemente la palabra en su tiempo no se escribía, sino que se dibujaba. Pero no he todavía averiguado con algún nahuatlato si la correcta es con ts o con s nada más,
¿verdad? Con el sonido como apoyado en una T, o si solamente es como si fuera una Z. Ahora, hay una propensión que es a referirse al personaje por el nombre de la población del Estado de México. La población sí creo que es Nezahualcóyotl sin T, pero es lógico que si el nombre ese proviene del personaje, ¿verdad? Pues se debería pronunciar como se pronuncia el del rey de Texcoco, que eso fue Nezahualcóyotl, ¿verdad? Hijo de Ixtlilxóchitl y padre de Netzahualpitl, ¿verdad? Así que uno de los personajes más importantes de nuestra historia es precisamente Nezahualcóyotl, porque demuestra exactamente cómo estaba la situación en el náhuatl, en momentos antes de llegar los conquistadores, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los textucanos, ¿verdad? Estaban, bueno, sencillamente, ¿por qué recibieron tanta ayuda los conquistadores de los tlaxcaltecas? Pues precisamente por cómo se había portado Tenochtitlan, ¿verdad? Y uno de los aliados de Tenochtitlan era precisamente Texcoco, ¿verdad? Así que todo eso está relacionado, ¿verdad? con las dinastías texcucanas y con las dinastías de mexica. El señor Sergio Pagasa, maestro, nos llama de Jalostoc, nos dice, la palabra tetería pienso que no es correcta, lo correcto sería tirerería. ¿Estoy bien? No, bueno, a ver, depende de a qué ahora, si por ejemplo se establece eso de tetería, se refiere a un lugar en donde le venden a uno infusiones, o sea, tés, pues sí podría ser tetería, ¿verdad? Ahora, si se refiere a títere, o porque eso de tirerería, no sé a qué pueda referirse. Si se refiere a títere, sería titerería, en donde venden títeres exactamente. Así que siempre, por eso, cuando usted pregunte el significado de una palabra, diga en dónde la vio y a ser posible dé el máximo de circunstancias, precisamente, o sea, de contexto posible para poder sospechar cuál sería la grafía ortológica, o sea, la grafía correcta, ¿verdad? La señora María Antonieta Fernández, maestro, nos llama a la colonia Nochebuena. ¿Cuál es el significado de elegante y elegancia? Bueno, el elegante es el que elige las cosas con buen gusto, ¿verdad? Y la elegancia es el resultado de esa elección. Por consiguiente, nace todo en el verbo elegir, ¿verdad? El que elige, lógicamente, si lo hace con eclecticismo bien dirigido, elige lo bueno de cualquier cosa y desecha lo malo. Así que, y el que vive con esas elecciones, vive elegantemente. Por consiguiente, todo lo que se refiere a la buena vida, a los buenos modales, al buen vestir, ¿verdad? Todo eso está relacionado con el vivir elegantemente, o sea, el saber vivir. Pues maestro, muchísimas gracias por platicar con el auditorio del Monitor en esta mañana de sábado. Ya sabes que el agradecido soy yo, y te invito a que le deseemos a nuestro amable auditorio una buena transición de semana. Muchas gracias, maestro.
Son las 10 de la mañana con 5 minutos, 17 grados Celsius el termómetro, ya se despejó, ya percibo los primeros rayos de sol y claro, esto se refleja en incremento de la temperatura. Siga usted con nosotros, regresamos enseguida.